Hola, queridos amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast llamado Más feliz. Y somos Zaira Carvajal, y Gustavo Sankoff. agarraste en curva, Gus. Ya empezamos, ¿verdad? No, Ya, esto no es un ensayo. sí, estamos un poco para relajarnos un poco haciendo pues calistenia, ¿no? Antes de Exacto. comenzar La el verdad, Gus se episodio. puso a bailar aquí Ah, sí, en sí. medio de todo. Eh, bueno, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a estar hablando de la naturaleza, de cómo una dosis de naturaleza nos puede hacer más felices, ¿no? Ah, bueno, ¿qué vamos a aprender en este episodio? Vamos a aprender entonces la contribución de la naturaleza a nuestra felicidad, que es un término que, por cierto, usamos en un episodio pasado, es un término noruego, y se llama Que yo no puedo friluftsliv. pronunciar. Pronúncialo tú, a ver. No. A ver, me lo puso aquí Gus. Friluftsliv. Friluftsliv, ok. Ok. Ese es un término nórdico, creo que específicamente en Noruega. Hablando de Noruega y siguiendo con el tema del Mundial de Fútbol, de verdad Mm. que ha estado interesante conocer a esa cultura y ver cómo todos en grupo hacen ese remo, ¿no? En la multitud. No sé si lo viste, que ¿no has visto No, eso, no, no? no, no, estoy Ok. perdida, pero muy bien. Yo pensé que ibas a seguir hablando del soccer y yo aquí ya de... No, Sí, ya estoy ok, aquí. no, No, Noruega, era hablando de la la cultura. cultura noruega, Ujú. que bueno, se está manifestando muy bien en el mundial, están dejando una excelente impresión, ¿no? Pero bueno, nos debíamos un poco. Ellos tienen un término que se llama Friluftsliv y básicamente vamos a hablar sobre ello. Vamos a hablar de cómo practicar esa filosofía Ujú. y cómo nos beneficia. Ok. Entonces, am, comencemos por leer la definición o de alguna manera la traducción del Friluftsliv, ¿no? Sí. Que es básicamente parte de la cultura nórdica y que significa vida al aire libre. Es la práctica de pasar tiempo en la naturaleza con el fin de conectar con el entorno de forma simple para la salud mental y ser más felices. Y aquí vamos a utilizar, o utilizamos como inspiración para este podcast, un libro que se llama There's No Such Thing as a Bad Weather, algo así como que no existe mal tiempo, y The Open Air Life, Discover the Nordic Art of Friluftsliv. La vida al aire libre, descubre el arte nórdico del Friluftsliv. Y la autora es una sueco-estadounidense que se llama Linda, no sé cómo pronunciar su apellido, pero sería algo así como Akeson, en Atkinson. español, Akeson McGurk. De Ujú. todas maneras, el enlace lo vamos a colocar, lo vamos a poner en las notas de este episodio, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hacerte el test a ti, Zaira. ¿Qué piensas tú de todo esto, ¿no? De Este la- término de la del contacto naturaleza. con la naturaleza. Correcto. Sí, no, bueno, sin duda yo creo que es una fuente de energía para ser precisamente más feliz, ¿no? Incluso está comprobado, la luz natural tiene un efecto diferente en las personas, ¿no? Hay muchos países en el norte y quizás Noruega es precisamente uno de los países que promueve la vida al aire libre, porque también son países que tienen poca luz durante el año o son periodos cortos los que la primavera, el verano les permite tener días largos con más sol, ¿no? Ujú. Yo qué te puedo decir, yo soy una persona que de verdad el clima me afecta. Yo creo que hasta más bien me he estado aprendiendo a reconciliar pues con la lluvia, incluso con el mal clima, lo que decías, no hay mal clima, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad yo sí, a mí me gusta ver el cielito azul, las nubes, ¿no? Y hay gente que admiro muchísimo de mi hija, que me encanta cuando llueve, o sea, y se puede parar en la ventana a ver llover o a escuchar la lluvia. Y creo que mindfulness precisamente lo que me ha ayudado es a esa conexión con, bueno, no importa el clima, maravillarte de eso. Hace unos días, de hecho el domingo, me pasó que venía con una amiga y sus hijos regresando a ver el partido de México, que por cierto, pues perdimos tristemente, pero jugamos muy bien. Lo sentimos. Sí. El caso es que veníamos y de repente empiezan los relámpagos. Se veía, bueno, el relámpago no el trueno, ¿no? Sino el relámpago en el cielo. Ujú. Y yo así de que, ay, qué susto, ¿no? Pero los niños fue así, qué hermoso se ve.
o sea, qué hermoso se ve y de verdad se veía como la luz del relámpago entre las nubes, Gus. Eh, y a veces necesitamos de un niño, que justo ahorita preparándonos para este episodio estábamos hablando de los niños, de tu hijo, de que a veces los niños te hacen descubrir o voltear a ver cosas tan básicas como esto, admirarnos todavía por la naturaleza. Entonces, definitivamente, o sea, yo creo que obviamente vamos a hablar de Free Loose Sleeve como una gran herramienta, pero de manera empírica lo que les quiero decir es como definitivamente el contacto con la naturaleza y sorprendernos con estas partes hermosas que a veces no diferenciamos entre el clima, ¿no? O entre las diferentes hojas de los árboles. Ahorita lo platicaré de cuando yo hago meditaciones al aire libre, pero cómo volver a conectar, volver a apreciar, definitivamente tiene un efecto en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones. Sí, un efecto beneficioso, pienso yo. ¿Quién no se maravilla cuando estás en un ambiente, estás en un paisaje natural, algo que es majestuoso? Por ejemplo, lo que tú cuentas sobre tus hijos, que encontraron la belleza en los rayos, ¿no? En En los los relámpagos. relámpagos. Sí. Ah, hace no mucho yo tuve una conversación con un amigo, eh, no tuve permiso de revelar su nombre, pero estábamos hablando y él escaló una montaña que escaló más allá de los 14.000 pies y aparentemente eso no es algo que es muy común y que llegas a pertenecer a una especie de club que se llama los que escalaron los 14.000 pies o algo así, ¿no? Pero él me cuenta que cuando llegó a la cima y vio esa majestuosidad, o sea, cuando tú llegas a una montaña y puedes ver todo el paisaje alrededor tuyo, pues tuvo la inspiración de rezar. Él es muy, muy devoto, muy religioso y rezó y le pidió a una persona que estaba con él que lo hicieran. Pero eso es parte de esa admiración por la naturaleza. O sea, ¿cuántas veces, Zaira, tú no te has maravillado con ver una montaña gigantesca o ver un río o ver un lago? Todos esos regalos que nos da la naturaleza. Entonces, lo que hablan más específicamente sobre el Friluftsliv, Sleeve, lo que hablan los noruegos, los nórdicos, es de incorporar eso a tu vida diaria, ¿no? Eh, esos beneficios que da el contacto con la naturaleza, que te hacen una persona más calmada, que ayudan a tal vez a bajar la presión arterial, a respirar de mejor manera, a tomar aire con mejor calidad, todo ese tipo de cosas, lo que ellos dicen es que hay que hacerlo con más, o lo que ellos practican es hacerlo con más regularidad. Ellos lo incorporan a la vida diaria, ¿no? Entonces, aquí tengo unas notas, por ejemplo, dicen cómo practicar esa filosofía. Bueno, primero que nada, sal de la casa, cerca de la casa, no hace falta ir lejos, no tienes que ir a preparar, Viajar, ¿no? O viajar sea, ni nada de eso. Puedes aprovechar, en el caso nuestro, pues creo que somos privilegiados y tenemos vecindarios que han sido bien planificados y que cuentan con instalaciones donde tú puedes admirar la naturaleza. Hay grama, hay árboles, hay lagos. ujú. Y yo me siento muy agradecido con eso. Mi esposa me dice los fines de semana vamos a caminar, caminamos, ella, yo, mi hijo, y aunque mi hijo se queja un poco porque él quiere ver sus comiquitas, pero bueno. Pero nada, caminamos y disfrutamos de lo que vemos y disfrutamos también, fíjate, cuando uno camina, como que se activa más el mindfulness, ¿no? La Ujú. conciencia, porque te das cuenta más de lo que está alrededor tuyo, incluyendo la fauna. No es solo lo que llamamos flora, sino, recuerdas, la flora y la fauna. También la fauna, los animales que habitan en esa naturaleza. Vemos castores, vemos ardillas, patos, bueno, cualquier cantidad de animales y uno lo que hace es maravillarse con eso, ¿no? Y tú dices que mencionaste el mal tiempo. Ellos también mencionan que para ese tipo de filosofía no existe el mal tiempo, ¿no? Simplemente tienes que tener la ropa adecuada Adecuada. para eso y si hay lluvia, frío o viento, pues sales y haces eso, ¿no? Yo comparto contigo esa reciente admiración por la lluvia. Yo recuerdo que a mí, para mí la lluvia era algo que, ok, se acababa la fiesta, había que quedarse dentro de casa, no podía salir, Igual. pero luego de unas sequías que tuvimos aquí en Houston muy severas, verdad que estuvo todo muy seco,
Y luego cuando comenzó a llover, yo empecé a apreciar eso, yo agradecí eso de verdad. Y Sí. ver la humedad caer, ver am, cómo hidrataba la naturaleza, cómo hacía que la naturaleza de nuevo se convirtiera de algo que estaba totalmente seco y marrón a algo verde. Nosotros también hemos tenido eh, digamos, la suerte de estar en el Reino Unido, en Inglaterra, donde dicen que llueve mucho. Ujú. En efecto, llueve, pero a mí me gustó mucho eso. Me parece una belleza porque incluso el avión se ve todo verde y todo bien eh, hidratado, ¿no? La Hidratado. naturaleza recibe una buena cantidad de agua. Y bueno, hay gente que se queja de la lluvia, que tienen que salir con el paraguas, con la sombrilla. Pero bueno, los noruegos, pues ellos se preparan y si hace frío, pues se ponen un buen abrigo o, o algo que les guarde la lluvia, ¿no? Ujú. Am, Otro punto que ellos mencionan es hacerlo sin competir, o sea, que camines, que pedalees, que nades por placer y que no lo hagas por rendimiento, ¿no? Bueno, es una recomendación general. Ahora, si tú eres un maratonista, si estás entrenando para algo de ese tipo, muchísimo mejor. Claro. Pero para nosotros los mortales, o por lo menos yo todavía no Que no practico vamos a eso, correr un que Ironman. no vas a correr eso, mira, caminar no tienes que estar fijándote esas metas que para ese momento son difíciles de cumplir, ¿no? Muévete con el cuerpo. El cuerpo no es un vehículo motorizado, ¿no? Y esos beneficios, pues lo hemos hablado antes, ¿no? Que el movimiento del cuerpo es algo bastante importante y que ayuda a nuestra salud. Ellos dicen que también que acampes, que viajes y que acampes y que te quedes allí durmiendo en la naturaleza, que experimentes eso de estar en medio de un bosque y veas esas estrellas, que ese universo tan grande que tenemos y um, que no tiene esa contaminación lumínica que tenemos en Ujú. las ciudades, ¿no? Busca silencio en la naturaleza, sin pantallas. Bueno, eso quiere decir que Difícil para nuestras nuevas muy generaciones. difícil. Por eso es que mi hijo se queja un poco, pero bueno, ahí estamos luchando todavía con eso. Am, Ellos hablan de probar el frío. Y bueno, tú lo habrás visto más de una vez en documentales en la televisión, que tiene esa costumbre que yo todavía no lo he hecho y todavía tengo un poco de reserva sobre eso, de hacer esos cold plunges, ¿no? Que Ujú. lanzarse al agua que esté helada, ¿no? Aparentemente, pues tiene hay mucho basamento científico en cuanto a los beneficios que genera para la salud, ¿no? Ese shock que genera en el cuerpo. Bueno, claro, y ahora mucha gente toma estos baños en Oh, hielo, sí, ¿no? O sea, está como muy, muy de moda, porque sí hay un sustento científico hay un para ello. sustento. Y tienes razón, ahora que lo recuerdo, hay dentro de mi vecindario también, que tal vez lo hay en el tuyo también, estos que llaman cryo, algo criogénico. Son como gimnasios pequeños criogénicos y la gente va Ah, allá a recuperarse. no, bueno, no he visto cerca, pero sí los he oído mencionar. Incluso, Sí, bueno, atletas de alto rendimiento, pero ahora, claro, está como también más como una disciplina más común, ¿no? Por así decirlo. correcto, ¿no? Están esos beneficios allí. Bueno, y finalmente ellos dicen que lo hagas un hábito y que no lo tomes como un evento aislado, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué opinas tú de todo esto, No, Sara? me encanta. O sea, obviamente es una filosofía como muy, muy cultural, ¿no? O sea, Ujú. muy arraigada. Creo que Noruega lo promueve muchísimo, pero hay similitudes entre otros países, especialmente nórdicos, europeos, ¿no? Yo como lo veo es hacerlo totalmente práctico, ¿no? Porque tú lo hablabas en este momento. De repente puedes pensar que quien tiene el privilegio o no el privilegio. Yo viví en la Ciudad de México muchos años y la verdad difícilmente podía ir a un parque o de repente el parque a lo mejor público no estaba en las mejores condiciones, ¿no? Eh, pero también recuerdo un amigo que les prometo, y eso era cuando vivía en otro estado de la República de México, tenía un pedacito de pasto, o sea, ni siquiera era como una gran porción de patio, porque nuestras casas pueden ser de distintos tamaños, ¿no? Pero algo que recuerdo mucho de él, y que su esposa incluso bromeaba y decía, no, bueno, él llega a regar su pasto y
es el hombre más feliz del mundo, ¿no? Y justo nos contaba que para regar el pasto salía descalzo, descalzo, Mm. con la manguera. Y claro, el pasto estaba impecable, verde, verde, en una ciudad que era de mucho calor, Campeche. Pero lo que me encantaba es esta conexión de él. O sea, él llegaba de la oficina, claro, saludaba a su hija, a su esposa, y lo que hacía era un momento de él como de relajación, de conexión. Para él era esto, ¿no? Ujú. Salir al pasto. Lo que les quiero decir es, sí, efectivamente a veces podemos estar muy ocupados y es difícil salir a la naturaleza, hacerlo como si vamos a escalar una montaña o vamos a ir al parque. No siempre tenemos eso accesible, ¿no? Pero son pequeñas acciones. A veces regar el patio. Otra cosa que justo te contaba, ¿no? Bueno, incluso hablando del pasto antes de eso, mi mamá hace algunos años visitó a una doctora de la India con toda una terapia alternativa porque estaba teniendo algunos temas digestivos, pero una de las cosas que le recomendó fue eh, camina en el pasto descalza, o sea, y lo confirmó con un doctor porque como que sospechaba de artritis y cosas así, entonces decía, no, al contrario, ¿no? Contrario a lo que podrías pensar, porque el pasto es húmedo de alguna manera, lo que le recomendaban era caminar descalza. Ojo, eso fue a ella, no quiere decir que aplique para todos, pero otra vez esta conexión con la tierra, los niños, ¿cómo andan de repente descalzos, no? Mm. Y están en el jardín, incluso muchas veces ellos lo buscan. Yo me acuerdo, mi hijo, caminábamos, me estacionaba para llevarlo a la escuela cuando iba en kinder, te estoy hablando de prekinder, o sea, todavía estábamos en México, y me acuerdo que íbamos caminando, se nos hacía tarde del estacionamiento a la entrada, porque en el camino había muchos arbustos, pero en época de lluvia, él tenía esta capacidad de observar los detalles de, mamá, hay un caracol, o bueno, Oh, sí, se impresionan. ajá, exactamente, se impresionan Ujú. con la naturaleza, ¿no? Y cómo de repente literal nos parábamos a observar cómo el caracol avanzaba. Ya sé, no me vayan a tirar de loca, por favor. Esto es como muy serio porque No, tiene sentido. a veces no observamos lo que pasa a nuestro alrededor y no solo es caminar por caminar o claro, hay gente que diría, bueno, es que lo decías no se trata de competir, ¿no? No estoy andando en bicicleta porque quiero llegar y ya quiero hacer los 5 kilómetros. Sí, pero también en qué momento disfrutas la caminata, ¿no? En qué momento conectas con la naturaleza. Les quiero hablar de estos ejercicios prácticos porque al final del día son pequeños ejercicios que podemos hacer en el día a día y que pueden incrementar nuestra felicidad, concentrar nuestra atención en otro punto, ¿no? Me acuerdo que una vez estaba lloviendo en esto que te contaba de apreciar la naturaleza, entonces dije, a ver, ya, no me voy a seguir peleando con la lluvia porque pienso igual que tú, se acaba la diversión, no puedes salir, no puedes en teoría caminar, ¿no? Entonces abro la puerta, el olor al pasto mojado, Gus, Sí, es o singular. sea, singular, apela a los sentidos. Ya hablaremos en el tema, en el capítulo de respiración, cómo la respiración y la atención están ligados al sistema olfativo. Pero lo que quiero decir es definitivamente aromas de la naturaleza que te traen al momento presente, ¿no? Hay mucha gente que utiliza lavanda o eucalipto, menta, como precisamente, digo, cuando vas a hacerte un masajito al spa, ¿no? Em, buscas usar aromaterapia, o sea, que al final del día viene de la naturaleza, todos estos aromas, la base es la naturaleza, ¿no? Pero al final del día creo que todas estas prácticas de salir de casa, o sea, cuando se pueda caminar, eh, tratar de hacerlo, ¿no? Me encanta porque ahora obviamente hay mucha gente que tiene a sus mascotas y observar los animales también es parte de disfrutar la naturaleza o esa conexión que tenemos con nuestras mascotas habla un poco también de esta conexión más allá, ¿no? De cómo abrazarlos, no solamente pues por tener una mascota, sino que realmente estableces esa conexión con ellos. Pero fíjate lo que tú dices de los caracoles. No es que no, digamos, tú dijiste, no piense que estoy loca o algo así, pero no, al contrario, tiene sentido porque, eh, primero que nada, te calma,
el ver eso, en observarlo y en admirarlo. Y me recordaste a la autora de un libro. Escuché un podcast sobre ello, no recuerdo ahorita su nombre, pero cuando lo recuerde lo voy a poner en las notas de aquí, de este episodio. Y ella lo que hizo fue comenzó a prestarle más atención, por cierto, ese grupo existe de los que son fanáticos de las aves. No recuerdo cómo sería ese término, Bueno, pero avícolas. no recuerdo, pero esa gente que estudia o que está observando los pájaros, las aves y todo eso. Pero entonces ella comenzó a hacer eso y a través del tiempo ella fue observando más y empezó de alguna manera a entender el lenguaje de los pájaros. Y decía, e incluso comenzó a ver las diferencias entre las diferentes razas y a saber de qué se trataban los cantos, qué estaban tratando de comunicar. Entonces ella decía, bueno, para ustedes de repente un canto suena, oh, ok, ahí está cantando un pájaro. Pero ella entendía, ella ya sabía que de repente un cierto tipo de canto era lo que ella llamó el canto de la muerte, que era que de repente entre ellos se estaban avisando que había Avisando. un depredador cerca Mm. o estaban peleando por un territorio. Mira, después que yo escuché ese episodio, Zaira, yo he prestado como que más atención a eso, ¿no? A los Mm. pájaros. Yo cuando llego al trabajo, me estaciono, bajo el carro y también tengo la fortuna de que, bueno, en ese estacionamiento hay muchos árboles y hay pájaros allí. Y empiezo a escuchar los pájaros, y hay varias especies allí. Ayer precisamente, de regreso, de salida, iba camino al carro y escuchaba este canto, pero seguido. Era un canto, no paraba. Y yo dije, algo bueno no está pasando, ¿no? Sí, Algo está sucediendo. Y sonaba raro. algo raro. Y cuando observo, eran dos de estas aves que tenemos aquí en Texas, que es el ave del estado, el mockingbird, que sería como que el pájaro imitador, que son, por cierto, ellos son bien territoriales, ¿no? Ujú. Y ellos no le tienen miedo a ningún tipo de animal independientemente del tamaño. Yo los he visto peleando con águilas y correteando ardillas, ¿no? Bueno, en fin, estos dos estaban allí y estaban tratando de espantar a un cuervo gigantesco que había allí, que tal vez el cuervo estaba tratando de llegar a un Un nido, me nido. imagino. Pero era esa película que se estaba desarrollando en ese momento que, bueno, para esos seres vivos era algo grave, ¿no? Sí, Y para monumental. nosotros que caminamos y de repente escuchamos unos pájaros cantando, pues lo ignoramos o simplemente decimos, no, mira, están cantando los pájaros, pero no en realidad entendemos lo que está sucediendo. Entonces, bueno, esta señora habló de eso y me pareció bien chévere esa anotación que hizo. Entonces, después de eso, yo he como que tratado de prestar más atención a los pájaros, que suena bastante cursi. Sí lo pensé, no lo quise decir. No, 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 sí. suena cursi, pero en realidad, pues no, mira, y si al que le suena cursi no lo quiere hacer, pues tiene derecho a no hacerlo. Pero yo, en mi caso, sí he reportado más tranquilidad, ha sido un poco más feliz, ¿no? Es que hay un estigma, Gus. Por eso me río de lo cursi, porque creo que lo padre de la época que nos está tocando vivir es que Ujú, precisamente hay mayor apertura mm, a que, no, bueno, o sea, ¿por qué me dices que oiga los pajaritos? No, la gente está dispuesta a probar cosas distintas para ser más felices. O sea, si al final del día sales de tu trabajo caminando, pensando en lo que pasó y a lo mejor empiezas a pensar en voy a llegar a la casa y tengo que llevar a mi hijo al partido de béisbol y bla, bla, bla. Vas en piloto automático y lo hemos sí, hablado mucho, ¿no? De por qué el mindfulness, la meditación nos ha cambiado la vida. Es precisamente por esto, porque acuérdense que eh, la atención plena, que es la meditación o el mindfulness, lo que nos pide es que pongamos nuestra atención en algo. Lo básico siempre hemos dicho que es la respiración, pero la naturaleza también puede ser tu foco de atención. correcto. Entonces sales de la oficina y, a ver, escucha, me encantó una de las bases del
Free Loop Sleeve. Bravo. Gracias a que Gus lo puso en grande en mis hojas. Gracias, Gus. Lo he podido decir bien, pero me ha costado mucho trabajo. Pero una de las cosas dice, busca silencio. Y yo diría, escucha el silencio. Sí. Porque en realidad te vas a dar cuenta que no hay silencio. O sea, aun cuando en esta sala nos calláramos todos, de verdad se escucha el ruidito de la computadora en el fondo, ¿no? Y sales a caminar, o sea, sales de tu coche y de repente empiezas a escuchar, a ver, sonidos, literal. O sea, el otro día, por ejemplo, estaba caminando, justo mi hijo entrena soccer pues literal, un bosquecito, ¿no? Un parque que está en medio del bosque. Pero entonces yo dije, no, me quiero desconectar de mis pensamientos, que ya hemos dicho que no te desconectas, en realidad lo que haces es, o sea, quiero dejar de pensar tantito en la famosa rumiación, ¿no? O quiero cambiar la atención para poderme relajar, porque entre más le das vueltas a ciertas cosas, ya lo vamos a hablar en el episodio de la respiración y el cerebro, tu cerebro sigue anclado en esa rumiación o ruminación que hemos estado hablando en otros capítulos. El caso es que si yo quiero poner atención, ese día yo dije, a ver, voy a poner atención a mis pies caminando sobre el pasto, ¿no? Que además era sintético en unas partes y en otras partes natural, pero en fin, yo me estaba distrayendo mucho porque había muchísimo ruido, o sea, había varios equipos de soccer entrenando en ese parque y dije, voy a poner mi atención entonces en los sonidos de alrededor. Y lo más divertido, lo más emocionante para mí fue que dije, bueno, voy a escuchar a los niños, literal. Hay un punto en el que pude poner tanta atención que escuchaba los pájaros en el fondo o escuchaba de repente los insectos en los árboles, a pesar de que había el bullicio de los niños, ¿no? Entonces creo que esa es la parte importante de empezar a conectar con la naturaleza, que te obliga. De verdad, yo siento que cuando ves un atardecer hermoso, es un regalo de Dios para mí, ¿no? Del universo, deja de pensar en lo que estás pensando y disfruta esto. Es como una llamada de atención a vuelve al momento presente, vuelve a conectar. Y sin querer te hace cambiar tu foco de atención, te hace respirar y te hace, pues otra vez, o sea, acuérdense que todos los días queremos una pequeña técnica que nos dé mayor paz, mayor tranquilidad, mayor felicidad. No porque queramos negar las otras emociones, sino porque queremos incrementar nuestro bienestar emocional. Por supuesto. Y cuando dijiste que llegaste a escuchar a los insectos, yo te iba a decir, bueno, si puedes escuchar a las hormigas caminando, un grillo caminando, ya wow. Ya alcanzaste el nivel zen pero ya sé, máximo. Pero ahí en medio de la ciudad, porque te acuerdas, algo que yo siempre digo mucho, ¿no? De los budistas, ¿no? Sí. Que me encanta que ellos dicen, Tú me no me quiero equivocar, eso, ¿no? exacto, o sea, en medio del bullicio es donde debes encontrar la paz. O sea, es que justo ahí no quiere decir que se nos van a acabar los problemas, ¿no? Pero es como en una situación incluso de estrés eres capaz de conservar la calma, de respirar, de manejarlo, o sea, y de mantener el bienestar. Entonces al final del día es, no creas que era la hormiga, no he llegado a tanta magnificencia de concentración. No, estas chicharras, que sí son ruidositas, pero por ejemplo, sí me tocó ver un conejito y estaba muy quieto, pero cuando yo empecé a caminar por ahí, pues empieza a mover y sí escuchas sus piecitos como sobre las hojas. Ay, Gus, no me tires de loca, te lo juro. O sea, porque al final realmente mi foco de atención era escuchar. O sea, y yo siempre digo, ya, lo último que voy a decir, mira, a mí me encanta la música, ¿no? Pero entonces yo digo, hoy me voy a concentrar en la letra de las canciones. Sam se estaba riendo también, creo. Sam aquí. En la letra de las canciones, ¿no? Cuando ya estoy bailando, digo, no, ya estoy escuchando el ritmo, o sea, no la letra, ¿no? Entonces, pero bueno. Sam, por cierto, es nuestro ingeniero de sonido, por eso es que mencioné Sam. Sí, ahorita se los vamos a presentar. Correcto. Volviendo a esta filosofía de la naturaleza. ¿De Free Loop Sleeve? Del Free Loop Sleeve. Wow, no sé si como que lo pronuncié bien. Sí. Entonces, ¿cómo nos beneficia eso, no? Hay varios tipos o categorías que nos puede beneficiar, comenzando por los beneficios mentales y emocionales, reduciendo el estrés,
bajando los niveles de cortisol y la actividad del sistema nervioso simpático, disminuye la ansiedad y los síntomas depresivos, mejora el estado de ánimo y aumenta sensaciones de calma y bienestar, favorece la restauración de la atención, lo que acabas de mencionar, al estar en espacios verdes, la capacidad de concentrarse mejora, la llamada teoría de la restauración de la atención o teoría de Zaira que puede escuchar a las hormigas caminando. No, caray, todavía no llego a eso, güey, gracias. También hay Algún día. beneficios físicos, como por ejemplo la baja de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. También puede fortalecer el sistema inmunológico. am, También puede, bueno, al fomentar la actividad física, caminando, corriendo o haciendo otras actividades, pues allí tienes ese beneficio. También mejora la calidad del sueño, porque qué nada mejor que tal vez tomar una buena caminata o correr o trotar y después llegar a la casa, tomar una ducha y irse a dormir, ¿no? Ujú, Eso beneficia bastante. pero También hay bastante. beneficios cognitivos, la mejora de la memoria, de trabajo y la capacidad de resolución de problemas. Hay, am, hay gente que hace eso, ¿no? Que hace esas. Yo no he participado en ninguna hasta ahora, pero hay reuniones donde la gente camina. ¿Eso lo han hecho ustedes en su grupo, no? Fíjate, bueno, obviamente ahora que lo hablamos, ¿no? En la oficina hay ya las nuevas oficinas o muchas oficinas están buscando más armonía con el ambiente, ¿no? Entonces, de Ujú, repente, por ejemplo, en nuestra oficina principal, lo que hicieron fue un camino precisamente alrededor. Y sí he visto que mucha gente sale a caminar en grupo. ujú, Y creo que vimos una caminata en nuestro programa de wellness que tiene la empresa, ¿no? ujú. O sea, como que más compañías buscan esto. Y justo eso iba a decir, o sea, pasamos mucho tiempo o en las pantallas Y sentados sin o movernos. sentados trabajando, ¿no? Ujú, Y de verdad que a veces con que, yo sé que no siempre se puede, pero cuando se puede, voltear a ver, haz un break de lo que estás haciendo, voltea a la ventana y ve el movimiento de las hojas de los árboles. O sea, cambia tu foco de atención de la computadora a las hojas de los árboles, a las nubes, a la lluvia, o sea, cualquier cosa incluso desde tu ventana ayuda, ¿no? claro. Y iba a decir otra cosa y se me olvidó, pero ¿qué No, otra pero cosa? antes de que. Te voy a decir algo para que te acuerdes de Sí, lo otro que iba a decir. Eh, Ahora se me está olvidando a mí también. sí, no. Corte. No, 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 ahora sí. no, hay muchos beneficios eh, de hacer ese tipo de reuniones porque incluso si el trabajo Claro. tuyo es involucra creatividad, por ejemplo, o el tratar de resolver un problema, Ujú, ¿tú crees que el cerebro va a responder de una mejor manera si estás sentado todo el día en una computadora con aire acondicionado, sin ver luz solar? claro. O vas a resolver, o el cerebro va a tener mejor capacidad de responder si estás en un lugar donde puedes caminar, donde puedes interactuar con tus compañeros de trabajo y puedes hablar. Allí se producen, bueno, y de hecho muchas reuniones donde se llegan a acuerdos bastante importantes se hacen mediante una cena. Sí, sí. Comparten una cena y bueno, tú lo ves también mucho en los políticos. Muchas veces esos políticos no llegan a esos acuerdos que son necesarios para los países sentados En un y escritorio. en un Ujú. escritorio. Ellos lo hacen tal vez cenando y uno le dice al otro, bueno, vamos a negociar esto, yo te doy esto y tú me das aquello, por ejemplo. Sí, de hecho, me hiciste recordar, gracias. Es lo que iba a decir. Justo esto también lo recomiendan como en relaciones o en conflictos, ¿no? Yo me Ujú, acuerdo mucho que donde solíamos vivir, una vez nos sorprendió ver a unos amigos caminando en la noche, pero como que se veían enojados, o sea, tú sabes, ¿no? Cuando alguien está discutiendo. Después en una cena les preguntamos, oye, pues, ¿qué onda a las 11:30 de la noche? Estás ahí caminando, ¿no? O sea, estaban tratando de escuchar los grillos caminando. exacto. No, justo lo que ellos estaban haciendo y nos dijeron es que mira, si ya nuestra política es no discutimos adentro de la casa porque los niños, aun cuando crees que están dormidos, te pueden llegar a escuchar, ¿no? Ujú, Entonces su política era, una vez que se dormían los niños, ellos se salían de la casa a caminar en el fraccionamiento y a hablar del tema que tenían, o sea, pero lo importante era que se salían de la casa, que eso ujú, ya de entrada a mí me parecía súper bueno, ¿no? Súper saludable. Pero la segunda regla que ellos tenían era que caminaban, porque a veces, ¿no? Cuando estás enojado, tienes toda esta energía de quiero como, pues otra vez volvemos al sistema
nervioso central, y creo que aquí está justo uno de los efectos en la relajación y activa tu sistema de reacción, de supervivencia, es obviamente cuando estás en un conflicto, tienes este sentimiento de huida, de me quiero ir, ¿no? Y casi que puedes dejar hablando al otro solo. Pero al caminar, pues si están caminando juntos, estás un poco desahogando esa energía de si estás enojado, y también te obliga a un poco seguir el paso de la otra persona, porque tienes que caminar a su ritmo. Entonces, de alguna manera, físicamente estás logrando que esa empatía se dé. Y no sé si te ha pasado que también en la oficina lo decías, ¿no? Esta parte de la creatividad, pero también es esta parte de a veces, por eso dices, oye, vamos al lunch juntos. Claro. Y entonces típico que vas de tu lugar a la cafetería, pero vas caminando y esa caminata juntos, sin que tenga que ser al aire libre totalmente, ¿no? Pero otra vez, estamos impulsando la conexión con la naturaleza, pero aún caminar rompe un poco o conecta a las personas, ¿no? Y armoniza a las personas, y cuanto mayor el efecto, si se puede hacer al aire libre, al menos, ¿no? O sea, si no es en medio de un bosque, por lo menos alrededor de tu trabajo, salir, dar una caminata y pues regresas como diferente, ¿no? Definitivamente. Y para aquellos que de repente no tienen esa facilidad de tener áreas verdes tan cerca, yo diría, y esa ya es mi recomendación personal, es que busquen áreas, que identifiquen esas áreas para que cuando les toque salir a hacer esas caminatas, pues las tengan allí, ¿no? Identificadas. Y sí, este es uno de ellos, de los beneficios, volviendo a al tema de los beneficios de hacer esta práctica. Acabamos de mencionar que estimula la creatividad y que en los niños se asocia con un mejor desarrollo cognitivo y motor y mayor capacidad de autorregulación. Claro, y los vínculos familiares que tú mencionabas, ¿no? Pues porque hacer algo Juntos. al aire libre juntos, o sea, por ejemplo, hay a quien le gusta pescar y entonces se van a pescar, Sí. o se van a hacer bicicleta juntos, empiezas a crear ese vínculo y esa conexión, no solo con la naturaleza, sino también con tu familia. Entonces, definitivamente muchos beneficios de esta filosofía del Friluftsliv, y al final, pues simplemente contacto con la naturaleza, un pequeño ejercicio que ustedes pueden hacer todos los días, ojalá les brinde mayor felicidad, ¿no? Así es. Bueno, creo que hemos llegado al final de la caminata. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Gus. Gracias, Sam.